Mis amados hermanos, es un honor compartir con ustedes el estudio del día de hoy y te pido que inclines tu rostro para que oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de escudriñar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo para que, Padre bendito, cada palabra que se menciona el día de hoy provenga de tu santa y divina palabra y, Señor, para que nos des el entendimiento, para que guiados por tu Espíritu Santo podamos comprender ese mensaje que preparaste para cada uno de nosotros. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, ¿alguna vez se han enfrentado a un enemigo? ¿Y acaso para enfrentarle lo has estudiado antes para conocer sus puntos débiles? A un boxeador durante su entrenamiento y aún durante el combate su entrenador siempre le está diciendo: levanta tu guardia, no te confíes y mantente atento. Nunca nos enfrentaremos a un enemigo que sea más persistente cuando pensamos que le hemos tomado ventaja, se aparece al doblar la siguiente esquina. Y cuando pensamos que finalmente le hemos logrado derribar dejándolo noqueado en el suelo, se vuelve a levantar. ¿Quién es ese enemigo tan persistente? Precisamente el tema del día de hoy es la tentación. La tentación no solo es persistente, sino que se involucra en todos los asuntos de nuestras vidas. Nos hace un guiño desde un cartel de anuncio, trata de seducirnos desde el televisor, nos llama seductoramente con una voz desde la radio, vive activamente en los periódicos, en las revistas y se acomoda placenteramente en la oficina y en tu hogar. No en balde, el apóstol Pablo les dijo a los corintios: el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Si bajas la guardia, la tentación aprovechará cualquier descuido que tengas para dejarte con un ojo morado y hasta noquearte con uno de sus ataques sin ningún miramiento. No tendrá compasión de ti. Veamos cómo Jesús mismo, enfrentando la tentación, la venció. Tú mismo enfrentarás la tentación y podrás vencerla si estás dispuesto a confiar que el Espíritu Santo te ayude a seguir el ejemplo del Señor. ¿Cómo venció Jesús a un adversario que es un experto en poner trampas? Veamos en nuestras Biblias, en Mateo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En primer lugar, reconoció que su enemigo era real. El Señor sabía que Satanás era un ser real cuya intención es arrastrarnos al pecado, destruyendo así la obra de Dios en nuestras vidas. Podemos estar seguros que nuestro enemigo no es ningún fantasma, es un ser real que anda como león rugiente y que nos va a tratar de convencer para satisfacer su apetito de vernos caer en situaciones pecaminosas cada vez que pueda. La técnica de cacería de los leones consiste en apartar del resto de la manada a las presas más débiles, hacerlas correr un poco y una vez lejos de la protección y cansadas, son presa fácil para el enemigo. Cazarlas con mayor facilidad es el atractivo para el enemigo. Satanás busca a quien devorar como león rugiente. Así, en su mente malévola pensó que haría lo mismo con el Señor Jesucristo. Mateo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Su estancia en el desierto y el tiempo de ayuno hizo que el cuerpo de Jesús se sintiera cansado y hambriento. Lógico. En segundo lugar, Jesús reconoció que Satanás engaña a base de mezclar la verdad de las Escrituras con mentiras. Al fin y al cabo, Él es el tentador y es el padre de la mentira.
Satanás conoce y tergiversa la palabra de Dios para tratar de engañarnos. Lo hizo con Eva, trató de hacerlo con el Señor Jesucristo, y no tengas duda que lo va a hacer contigo y conmigo. Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Más adelante, en los versículos 5 y 6 de Mateo 4 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y en el versículo 8 podemos leer: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús, que conocía exactamente lo que la palabra de Dios dice, y con estas pudo combatir tales distorsiones de la verdad, le contestó. Versículo 4 de Mateo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el versículo 7 podemos ver: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y más adelante en el versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así también nosotros debemos preocuparnos por conocer las Escrituras a fin de poder combatir los ataques del enemigo, manteniendo nuestra guardia en alto, guiados por el Espíritu Santo para resistirle y mantenernos firmes en el Señor. En Santiago nos da una orientación acerca de este terreno de combate, mostrándonos que en general la tentación llega en un racimo de cuatro etapas que debemos conocer muy bien su origen a fin de poder romper su estrategia de ataque. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 14, que dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El ataque del enemigo será diseñado con el conocimiento que él tiene de cada uno de nosotros, aprovechando nuestras debilidades internas. La concupiscencia es nuestro deseo natural para cometer pecados, y Satanás la aprovechará para atraernos hacia aquel pecado que nos gusta y nos seducirá con sus artimañas y engaños. A fin de cuentas, es él el engañador, el tentador, el padre de mentira. Versículo 15 de Santiago 1 dice: entonces la concupiscencia, escucha bien, hermano, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Repito: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una situación de nacimiento y de muerte. Veamos. Las 4 etapas de la tentación son entonces la seducción, la concepción, el nacimiento y la muerte. La clave para resistir la tentación tiene que ver con las 2 primeras etapas, la seducción y la concepción. Evitamos la seducción cuando nuestra mente está meditando en las Escrituras, en lugar de dedicar tiempo a los asuntos que atraen nuestros deseos pecaminosos, o que estemos de ociosos pensando en nada, y en ese momento de debilidad el tentador va a llegar a tentarnos, a atraernos, a seducirnos. Nos libraremos de la concepción del pecado a base de identificar y evitar las situaciones que despiertan nuestros apetitos pecaminosos.
O sea, conocernos a nosotros mismos en la cuestión del pecado. ¿Cuáles son nuestras concupiscencias? Tenemos que hacer un análisis y saber cuáles son esas situaciones que despiertan nuestros apetitos pecaminosos. Para esto debemos recordar la sabiduría de la vida en Juan 15:5, donde nos recuerda el Señor que separados de mí, nada podéis hacer. Entonces debemos de estar buscando estar en comunión con el Señor, en comunión con su palabra, con sus escrituras, para que la tentación no llegue a nuestras vidas. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en esto. Le debemos pedir que nos dé la fortaleza que requerimos para que nos ayude a evitar los pensamientos y lugares que nos tientan para que pequemos. Veamos las conclusiones al respecto de esto, mis hermanos. Si en verdad quieres guardarte de la tentación, deberás dar los siguientes pasos. 1. Pide a Dios en oración. Acuérdate que una de las armas que el Señor nos dio es la oración. Y nuestras batallas siempre debemos de empezarlas de rodillas. Pide a Dios en oración, te guíe con su espíritu y te dé poder y decisión para resistir la tentación. 2. Haz una lista de las situaciones en las cuales has detectado ser tentado con mayor frecuencia. 3. Define una estrategia para poner tierra de por medio entre tú y esas situaciones. 4. Si en verdad quieres progresar en asuntos de tus tentaciones, comparte esta lista con un grupo pequeño de hermanos maduros y que sea de tu confianza para que oren y estén al pendiente de tu progreso. 5. Escoge un versículo bíblico que te apoye en esa situación. Imprímelo en una tarjeta y ponlo donde lo puedas ver para meditar constantemente. Si es necesario, ponlo en tu bolsillo para que cada vez que sientas ser tentado, tú saques ese versículo y pidas fortaleza al Señor. De manera que te ayude a mantener la mente en los asuntos de Dios. Y recuerda, la tentación es un enemigo persistente, pero el Señor es un aliado invencible. La próxima vez que la tentación prepare un ataque, ejecuta un plan de batalla que te mantenga cerca del Señor. No olvides lo siguiente, como nos lo dijo Mateo 4, versículos 4, 7 y 10, donde Jesucristo respondió y dijo, escrito está. Ocúpate de conocer las Escrituras, mi hermano. Y en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. No bajes la guardia y mantente atento. Dios te bendiga.